en Chile. Previo a la iniciación de esta actividad y entendido el que hemos tomado conocimiento del fallecimiento de la profesora María Esther Pérez Nazarela, destacada laboralista y exdirectora del trabajo, les pediría un instante de silencio. Muchas gracias. Damos inicio entonces a la presentación de la obra que ya señalamos, obra realizada con el respaldo del proyecto de incentivo a las publicaciones de la investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de las cuales esta obra forma parte entre varias otras. Saludo muy especialmente a quienes nos acompañan en esta ocasión, como profesores invitados, la profesora Irene Rojas Niño, el profesor Raúl Fernández Toledo, colaboradores permanentes de las actividades de nuestra facultad. Gracias por participar y acompañarnos. Saludo también a los profesores del Departamento de Derecho del Trabajo, profesora Gabriela Renata González y don Diego Rosas. También lo hago respecto de los profesores José Luis Díaz y Manuel Barría del Departamento de Derecho Privado. Gracias a todos por estar en esta oportunidad. Y entonces, sin más, dejo al coordinador de esta actividad, al conductor de ella, el profesor don Patricio Meyer Cabrera, director del Departamento de Derecho del Trabajo y director del Derecho del Trabajo y Previsión Social. Gracias, Rodolfo. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, una bienvenida cálida a nuestros invitados. Tenemos a la profesora Irene Rojas y el profesor Raúl Fernández, que han estado en muchas oportunidades en esta facultad. Y lamentablemente, como lo habíamos dicho en una conversación previa, estamos en una situación particular. La pandemia nos impide estar en una relación directa. Habría tenido un tono mucho más cercano, y espero que esto lo podamos vencer a través de este medio telemático tan curioso que nos está vinculando hoy día. Esta convocatoria tiene un significado muy especial, particularmente para este director. ¿Por qué? Primero, porque veo al profesor Álvaro Domínguez Montoya como un profesor cuando lo conocí como alumna, y obviamente también interesado, curiosamente, en la disciplina laboral, porque hay muchos que llegan con posterioridad a interesarse. Álvaro, desde que estaba en la facultad, ya tenía este interés por esta disciplina. Fue ayudante también y luego ingresó en el último concurso que se hizo en el departamento a esta facultad. Pero por otro lado también veo aquí a personas que estuvieron muy cerca de Álvaro, como el profesor José Luis Díaz, como Manuel Barría también. Y para qué decir de Diego, que está compartiendo sus estudios en la misma universidad donde obtuvo su doctorado Álvaro. Así que es un instante como bien especial, muy particular. Estamos entre gente seguramente que tiene un gran afecto por Álvaro. Eso es lo primero que quería decir en esta instancia y tan curiosa que es el lanzamiento de un libro por vía telemática. Nos convoca el lanzamiento de este primer libro, y que obviamente no va a ser el primero, seguramente vendrán otros. Álvaro es un hombre muy joven todavía. Este libro que se titula Las causales del despido disciplinario en Chile, y corresponde al primer estudio científico que él realiza y que comienza ya en España, en la Universidad Autónoma, y culmina con la publicación también con la colaboración de la facultad acá en nuestro país. Así que este es un buen inicio, naturalmente una buena noticia. Es un texto que además, por otro lado, viene a llenar un gran vacío desde el punto de vista del estado de la doctrina actual en materia del derecho del trabajo, y de ese punto de vista, bueno, lo entendemos como una gran contribución, a pesar de los antecedentes y la juventud del profesor Domínguez. Cuando digo antecedentes, digo precisamente por su inicio que está en esta disciplina. Él es un profesor de la Facultad de Derecho, con una maestría y el doctorado obtenido en la Universidad Autónoma de Barcelona, y por lo tanto vemos aquí con mucho agrado entonces cómo aparece y publicado este texto. Como ya he dicho antes, este asunto de la terminación del contrato de trabajo es un tema bastante extenso, pero que se había abordado de manera seccionada, en estudios particulares. Incluso podemos encontrar estudios de causales en específico. De ese punto de vista, aquí hay un gran esfuerzo por sistematizar una materia que es compleja.
Es compleja porque yo veo tres instantes históricos muy marcados en la construcción de esta normativa. Una etapa donde el derecho al trabajo asume su mayoría de edad y que culmina con la caída del presidente Allende, lo cual implicó un derecho al trabajo con un componente estatista fuerte, con un compromiso social muy intenso. Después viene el cambio, viene la dictadura y por lo tanto pasamos a un liberalismo bastante desconocido hasta entonces por la trayectoria chilena. Y hoy día estaríamos, según el lenguaje de la gente joven, o que obviamente podemos someterle una crítica, estamos en un modelo más bien liberal y neoliberal, como está de moda decirlo, y todo eso naturalmente va produciendo una influencia muy fuerte en el diseño de esta normativa, particularmente en el entendimiento que hace la jurisprudencia. Quizá aquí está el aporte entonces de nuestro autor, del profesor Domínguez, en el sentido de entregar a lo mejor un hilo conductor respecto del modelo de determinación chileno, que tiene, por supuesto, un resultado histórico, que sería el que finalmente él describe en su libro, primero porque es un libro reciente, y por lo tanto nos hacemos cargo de que representa una opinión muy, muy actual. Dicho eso, naturalmente es de interés en esta ocasión hacer un análisis con mucha libertad respecto al trabajo del profesor Domínguez, y para eso están nuestros invitados, la profesora Rojas y el profesor Fernández, que también han trabajado con el profesor Domínguez en muchas ocasiones, nos han vinculado también en nuestros congresos que habitualmente se realizan en la disciplina. Entonces vamos a tener la posibilidad a lo mejor de inmiscuirnos un poco más en esta especie así de sistema circulatorio del texto, y espero que sea naturalmente una actividad muy provechosa para todos y obtengan sus conclusiones cada uno en su equipo donde estén. Así que ahora, dicho esto, voy a dejar a nuestra primera participante y comentarista de esta obra, la profesora Irene Rojas Miño, de la Universidad de Talca, una gran también autora. Ahí tiene una gran doctrina elaborada durante estos años en el derecho del trabajo chileno, y por lo tanto, con mucho agrado, Irene, esperamos tu opinión. Así que te dejo. Muchas gracias, profesor. Bien, señor decano, señor director de departamento, académicas, académicos, autor, profesor Álvaro Domínguez Montoya. Es un honor para mí asistir a este acto académico a fin de comentar la reciente publicación del profesor Álvaro Domínguez Montoya, titulada Las causales del despido disciplinario en Chile, la que entiendo es el resultado de su tesis final de su estudio de doctorado en Derecho del Trabajo realizado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Estamos frente a una obra que desde una perspectiva jurídica analiza en forma compleja y completa el despido disciplinario en Chile, tanto en su perspectiva de fundamentación y naturaleza jurídica, como del régimen jurídico de las causas que lo integran, y de los problemas que plantea, tanto su interpretación como su aplicación. Sin duda que esta publicación constituye la primera sobre la materia en nuestro sistema jurídico, en cuanto, tal como plantea el autor, hasta ahora no se había efectuado una investigación especializada de la ordenación jurídica de las causales de despido disciplinario. Y el autor lo ha hecho a través de un análisis que comprende todas las dimensiones ya señaladas y a las cuales me referiré en un momento. Felicitaciones, profesor Domínguez, por el trabajo realizado y por el resultado alcanzado, particularmente en una materia tan trascendental para el sistema de relaciones laborales como es el despido disciplinario, constituyendo desde la dimensión de la potestad empresarial disciplinaria la segunda obra sobre la materia, toda vez que la primera fue elaborada por el profesor Raúl Fernández Toledo, también presente como comentarista con su obra El poder disciplinario del empleador, publicada hace 5 años atrás, si no me equivoco. En tal sentido, es válido afirmar que en este acto contamos con los dos autores que en nuestro medio nacional han efectuado los estudios más profundos sobre este tema, sobre potestad empresarial
potestad empresarial disciplinaria en general, por parte del profesor Fernández, y sobre el despido disciplinario en particular, obra efectuada por el profesor Domínguez Montoya. Pero regresando al objeto de esta presentación, y que es la obra del profesor Domínguez, él plantea 3 objetivos, que cito, me disculpan, voy a leer de su obra, la página 3. Primero, dilucidar los alcances del despido disciplinario en el ordenamiento jurídico a través de la identificación y del análisis de sus rasgos fundamentales. El segundo, efectuar una propuesta teórica para analizar sus aspectos sustantivos de manera unitaria y coherente. Y el tercero, desde un análisis crítico, servir de fundamento para cuestionar su desarrollo y evolución, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia chilena en sus diversas causales. Dichos objetivos, el autor los alcanza sobradamente en esta obra que hoy se presenta. Precisamente en este comentario deseo referirme al método de desarrollo de este análisis propuesto para el logro de los objetivos planteados. En primer lugar, por el acierto en la estructuración del contenido, en cuanto organiza su estudio en 3 capítulos, en atención al objeto de su análisis, a saber, en primer lugar, del sistema de despido disciplinario y de las causas de despido disciplinario de interés simple y de las causas de despido disciplinario de interés complejo, como las denomina. Así, en el primer capítulo, que se titula Fundamentos, Características y Límites del Despido Disciplinario, él estudia a través de momentos consecutivos, en primero los fundamentos requeridos desde la disciplina del derecho del trabajo para el estudio de esta categoría del despido, los que están referidos especialmente a las bases sociales e históricas del derecho del trabajo y del poder sancionador en el ámbito de la organización de la empresa y de las relaciones de trabajo. En un segundo momento, sobre el despido disciplinario en el sistema jurídico chileno, para lo que analiza la naturaleza jurídica del sistema chileno sobre la materia. Planteo que esta es una de las materias que particularmente más me ha interesado y a la vez provocado, y a la que me voy a referir en particular más adelante. Bueno, además enuncia y estudia las características de este sistema. Y en tercer lugar, respecto de este primer capítulo de la obra, da cuenta de los límites del ejercicio del despido disciplinario, informando del principio de legalidad, de las fuentes de regulación y efectuando un análisis de la competencia que tendrían las fuentes tradicionales del derecho del trabajo para regular tal materia. Hay varias observaciones que me plantea y me llevo varias sorpresas en esta materia. Bueno, además el debido proceso, la temporalidad, la proporcionalidad y la vigencia de los derechos fundamentales. Por su parte, los 2 siguientes capítulos analizan la configuración, contenidos y alcances de cada una de las causas de despido disciplinario establecido en el ordenamiento laboral chileno, distinguiendo entre las de interés simple y las de interés compuesta, dedicando el capítulo 2 a las primeras y el capítulo 3 a las segundas. A todos esto, es cierto que se pueden plantear varias clasificaciones y el autor atiende a esta, que es cierta, pero me queda la duda del alcance jurídico que plantea la aplicación de las causales de cada una de esta categoría. ¿Hay diferencias o no? ¿O es una clasificación nada más para, entre otras? Respecto de cada una de estas causas de despido disciplinario, se analiza tanto las particularidades de configuración jurídica en sí misma, como los elementos comunes en varias de ellas, tales como son, entre otros, el bien jurídico protegido, la conducta prohibida y el objeto material de protección. En el estudio de cada una de estas causas, da cuenta, además de los elementos señalados, de las principales discusiones sobre su configuración y aplicación, y debo agregar, sobre las principales y actuales discusiones. Destaco al respecto el análisis de la causa de incumplimiento grave que impone el contrato,
y particularmente la sección referida a las fuentes de estas obligaciones. Debate bastante presente y que plantea las diversas posiciones entre dos autores presentes en esta mesa. Como también me llamó mucho la atención el análisis referida al ausentismo laboral, cuyos análisis por separados constituyen estudios monográficos sobre la materia. La verdad es que el análisis de cada una de estas causas y de los problemas que plantea constituyen ya monografías que podrían haber sido publicadas autónomamente. En segundo lugar, y segundo comentario a esta obra, y específicamente al método de desarrollo del análisis propuesto para el logro de los objetivos planteados, destaco el tratamiento hecho con el conocimiento acumulado en cuanto este constituye su base de análisis. De una parte, el autor ha traído a su análisis las diversas fuentes del análisis jurídico, las normativas desde luego, también las doctrinas jurisprudenciales a través del estudio y sistematización de sentencias de los tribunales superiores de justicia a través de lo que el autor denomina una muestra intencional de sentencias paradigmáticas y de relevancia. Y particularmente las fuentes bibliográficas que plantean las diversas posiciones de la doctrina científica. Respecto de esta última fuente, quiero detenerme. Al respecto se destacan dos dimensiones en su análisis. En primer lugar, haber acudido a la doctrina de sistemas comparados, particularmente a la doctrina española, dada la riqueza de la misma, en cuanto su comunidad científica en materia laboral es una de las más pujantes en la dimensión global. Además que esta doctrina ha incorporado en su análisis el conocimiento acumulado de los demás sistemas europeos, o de varios de ellos, al menos de Europa Central y del Sur. En segundo término, respecto de la doctrina nacional, el autor ha efectuado una revisión total de lo escrito y publicado en esta materia. De veras, reconozco coloquialmente que ha efectuado una operación rastrillo. Está todo lo publicado en Chile sobre el tema, y no solamente en despido disciplinario, sino que en todo lo que se relaciona con su objeto de estudio, desde luego la configuración del derecho del trabajo. De esta manera, el autor da cuenta de las materias que han sido cubiertas por anteriores análisis y sobre el nivel de análisis de tales estudios. De otra parte, respecto de la doctrina científica, se hace cargo de las diversas posiciones sobre cada uno de los temas debatidos, tanto las cercanas a su posición como las contrarias, analizándolas en detalle y llegando a fundadas conclusiones en las controversias que se plantean. Frente a esta forma de efectuar el estudio jurídico, podríamos plantear diversos comentarios, pero uno que me atrevo a señalar que este nivel no es el generalizado en nuestro medio. Felicito al profesor Domínguez por haber alcanzado este nivel de complejidad en su análisis. Y en tercer lugar, o como tercer comentario, referido al método de desarrollo del análisis propuesto para el logro de los objetivos planteados, destaco la complejidad del análisis planteado sobre las materias señaladas, el aporte efectuado al conocimiento sobre las mismas y, desde luego, las nuevas categorías y nuevas doctrinas que el autor plantea sobre varias de estas materias. Particularmente, y acá separo las materias, las referidas al sistema de despido disciplinario y a la naturaleza jurídica de esta institución. Se habrán dado cuenta que estoy leyendo y voy dando vuelta a las hojas. Llegando el autor a la conclusión en esta última materia que el despido constituye un acto de poder. Vuelvo a citar textualmente.
En este esquema, el despido constituiría un derecho potestativo que se acomoda en la estructura de los actos de autotutela privada, ya que a través de él se permite al empleador extinguir la relación jurídica contractual mediante un acto constitutivo unilateral que pretende la defensa de un interés de carácter particular sin la intervención de un tercero. Destaco esta materia porque además me veo interpelada sobre posiciones que he mantenido, aunque reconozco que sin suficiente fundamentación, pero en todo caso los argumentos del autor son de mucho peso. En todo caso, se me plantean algunas dudas, entre ellas, ¿cómo calificaría entonces la naturaleza jurídica del despido indirecto? En cuanto el despido indirecto se basaría en parte en varias de estas mismas causas. Finalmente, no puedo dejar de comentar que he tomado conocimiento recién de varias materias que analiza el autor. En definitiva, he aprendido de múltiples dimensiones del despido disciplinario y de sus causas, tanto en una perspectiva dogmática, global, como del régimen jurídico chileno y de su aplicación. Por ahora no señalaré cuáles son esas diversas materias, no por delicadeza, sino porque son varias y retrasaría bastante el término de esta presentación. Afirmo que esta publicación será obra de referencia no solo en el estudio y análisis del sistema de determinación del contrato de trabajo, sino que también en el mismo sistema de relaciones laborales y de la eficacia de las normas del derecho del trabajo en nuestro sistema jurídico. Estimado Álvaro, gracias por esta publicación, por el nivel de rigurosidad que has planteado en el estudio efectuado y por compartirla con la comunidad académica y jurídica. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesora Rojas. Bueno, continuando con esta actividad, es interesante destacar, y que lo señaló la profesora Rojas, esto de que en general la actividad que se desarrolla en nuestro país a propósito, sobre todo de los operadores jurídicos, por supuesto, a propósito de la terminación, está muy dominada por la práctica, y esa práctica significa relacionarse más bien con causales. La proporción de toda esta fase, esta parte del trabajo del profesor Domínguez en cuanto a ubicar como un sistema y ya no como un modelo o un número de causales, naturalmente va a contribuir enormemente al trabajo de los juristas. La jurisprudencia seguramente va a ver con mucho agrado ver llegar este texto y lo vamos a ver citado, yo creo que sin ninguna duda. Ese va a ser uno de los grandes aportes, en mi opinión, que va a cumplir este libro, porque siempre está esta pregunta que siempre nos hacemos: ¿hasta dónde está esta facultad que tiene el empleador para poner término? Y por otro lado, ¿cuál será la conducta o qué grado de conformidad deberá tener el trabajador frente a esta potestad o esta facultad? ¿O podemos ingresar alguna participación del trabajador en este proceso? Son preguntas muy difíciles de responder, sobre todo a propósito de lo que estamos viviendo en nuestro país. De ese punto de vista, el profesor Domínguez entrega muy buenas respuestas para ya poder ir perfilando a lo mejor soluciones más duraderas, más sabias, en definitiva para que nuestro país funcione mejor, si ese es quizás el gran premio. Lo otro a destacar de la obra del profesor Domínguez también, el régimen de cita, que formalmente aparece un número, pero también demuestra naturalmente el conocimiento de las opiniones jurídicas sobre esta temática. Bueno, dejo ahora a nuestro segundo invitado, a Raúl Fernández Toledo, profesor de la Universidad de Chile, para que a su vez nos haga los comentarios que él estime sobre este texto. Raúl. Muchas gracias. Bueno, quiero dar los agradecimientos al señor decano, al señor director del Departamento del Derecho al Trabajo y al profesor Domínguez por haberme invitado a tener que comentar esta maravillosa obra que ha publicado el profesor Domínguez. Yo ya tuve la oportunidad preliminarmente y bastante más en términos generales de efectuar un comentario sobre la obra del profesor Domínguez en el Mercurio Legal, y ahora la intención es en cierta medida
desarrollar un poco de estos comentarios con más detalle. En primer término, quiero efectuar, antes de entrar a efectuar comentarios sobre la obra, que no obstante la cercanía que tengo con el autor, fuimos compañeros en la universidad, él iba un año más atrasado que yo, hemos tenido la oportunidad de compartir de hace mucho tiempo. Pero no obstante esa cercanía, efectuaré un análisis de la obra en sí misma en términos objetivos al respecto. En primer término voy a dividir la presentación en tres partes al respecto y voy a tratar de no repetir algo que ya ha efectuado la profesora Irene, de las que yo comparto muchas de esas opiniones y que yo tenía previsto, entonces solamente me voy a hacer referencia a las que no trató la profesora Irene. En primer término, una de las grandes preguntas que nosotros efectuamos siempre de la obra es, se califica una obra, es excelente, buena, es novedosa, pero entrando ya a un análisis más detallado es por qué este libro es un aporte para la doctrina nacional, para los operadores y para el sistema jurídico. En primer término, ¿cierto? Podemos ver la integridad y completud de esta obra, ya lo mencionaba la profesora Rojas al respecto, que completa no solo es de causales de despido disciplinario, no obstante que el título del libro dice las causales de despido disciplinario en Chile, sino que trata en forma íntegra el despido disciplinario en sí mismo, desde la naturaleza jurídica hasta entrar al análisis en detalle del artículo 160 del Código del Trabajo. En cuanto a la variedad de la fuente utilizada, es efectivo que cita con bastante detalle la doctrina española, y uno a veces siempre se cita doctrina española y por qué no otra también extranjera italiana o francesa. Y en este caso me interesa destacar y compartir lo que indica la profesora Rojas, que si uno compara con la doctrina de otros países, inclusive inglesa, uno observa que la española es muy avanzada sobre despido disciplinario. O sea, es muy acertado utilizar, yo creo, y también insertarse en la doctrina y legislación española en estos temas, porque estimo que no tiene mucho que envidiarle de hecho a los países del common law al respecto. Otra cosa que yo quiero destacar y mucho es respecto a que cuando plantea los problemas jurídicos, el profesor Domínguez hace referencia a cada una de las posiciones que al respecto existen. Y esto muchas veces no ocurre en toda la obra. Uno cuando lee artículos, lee libros, se encuentra con la sorpresa que en muchos casos la opinión disidente es lisa y llanamente ignorada, o se establecen como verdades o cuestiones en que pareciera que no existe una opinión disidente, ya sea en la doctrina o en la jurisprudencia. Cosa que no hace el profesor Domínguez, que plantea un problema, si ustedes lo observan a través de toda la obra, y hace referencia a cuando existe discusión al respecto, plantea las distintas posiciones para luego exponer cuál es la posición que él comparte al respecto, lo cual estimo que es esencial en una obra de esta envergadura. También llama la atención la cantidad de problemas jurídicos, y no los podría contar en este momento porque son muchos, y lo que confirma el detalle, la profundidad del análisis que efectúa. Desde la primera página hacia en adelante comienza a distinguir y analizar al respecto. Y lo otro es la novedad de la respuesta a los problemas jurídicos. El profesor Domínguez en varios de los problemas jurídicos toma un partido propio, no toma una posición muchas veces compartida por la doctrina mayoritaria o jurisprudencia mayoritaria, sino que una distinta, inclusive dentro de las posiciones minoritarias, bastante original.
y así que lo podemos observar. Yo simplemente ahí coloco unos ejemplos, pero respecto al papel de la negociación colectiva, respecto de el despido disciplinario, cuál es, si es que procede o no en los casos de conducta de acoso sexual y acoso laboral, solamente el despido disciplinario o procederían sanciones conservativas del contrato de trabajo, dando una respuesta que a mí me parece muy novedosa y que no existía, o al menos de lo que yo conozca, no existía en Chile una respuesta al respecto, y con bastante fundamento expone su posición al respecto. Y lo mismo en la honra, con ocasión del despido disciplinario, que tiene un gran desarrollo jurisprudencial, y existe ya una posición más o menos consolidada, o la posición mayoritaria respecto a cuándo se vulnera la honra con ocasión del despido disciplinario, siguiendo la posición del profesor José Luis Seagaña. La jurisprudencia ha dado una respuesta al respecto, y el profesor Domínguez adopta una posición un poco distinta, ampliando los posibles supuestos en que se podría vulnerar el derecho a la honra en caso de despido disciplinario por falta de probidad, particularmente porque es a propósito de esa causal que trata estos problemas. Otro de los temas que me interesaría destacar y demostrar a través de cierta lectura efectuada del libro, que hemos tenido, en mi caso lo he leído 2 veces, es la novedad en las materias tratadas, da respuesta, ya lo había dicho anteriormente, en numerosas materias, ya sea que no existen respuestas o bien adoptando una posición minoritaria al respecto, pero cuestionando con bastante fundamento la posición mayoritaria. En primer término, a mí me parece muy novedoso respecto, ahora nos parece bastante obvio hablar de despido disciplinario en Chile, pero hace no mucho tiempo hablaban de causales de caducidad del contrato de trabajo, y así lo podemos encontrar en muchos manuales de los 90 y de los 80, y históricamente esa era la denominación. Ya adoptar esa posición de la terminología de despido disciplinario es bastante novedoso, pero después en la misma naturaleza jurídica. Y ahí me parece bastante novedoso cómo expone de que el despido disciplinario no es un desistimiento ni una resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones. No obstante, que la jurisprudencia vuelve sin fundamento mayor a insistir que es una resolución del contrato. Lo podemos ver, por ejemplo, en la sentencia, si no me equivoco, de 21 de julio del 2021, en que es citado una obra un artículo del profesor Domínguez y el profesor Walter respecto de incumplimiento grave, en que cita al profesor Taller, insiste sin mayor fundamento que es una resolución del contrato. Pero se expone una posición que yo también comparto, y que en mi libro El Poder Disciplinario también expongo, en base a la doctrina comparada con buenos argumentos, porque el despido disciplinario es una manifestación del poder disciplinario, y no comparto otras naturalezas. Y lo otro importante también es que, a propósito de ello mismo, toma partido tanto por la terminología de a propósito, también expone, quizás no con mayor detalle porque no es el tema de la obra, que toma partido por la terminología del poder disciplinario. No lo llama potestad disciplinaria, sino poder disciplinario, que es una de las posiciones que yo también adhiero, pero que es minoritaria en Chile, porque la mayoría de los autores le llaman potestad y no poder disciplinario. El profesor Domínguez toma esta posición y emplea la expresión poder disciplinario a lo largo de su obra. Bueno, por el tiempo voy a restringir. Todos son bastante comentarios. Lo que me gustaría destacar otros supuestos respecto del el papel de la negociación colectiva. Aquí el profesor Domínguez expone una opinión que va a generar lo más probable respuestas a la posición que él adopta, porque el profesor Domínguez lo que afirma es que sería posible, a través de la negociación colectiva,
suprimir ciertas causales de despido disciplinario, esencialmente las de interés simple, es decir, las que miran en exclusivo interés del empleador, o precisar su alcance. Es una posición bastante fundamentada, pero ¿por qué podría generar controversia? Y es precisamente la posición mayoritaria, precisamente por el mismo artículo 306 del Código del Trabajo, que en cierta medida es bastante amplio en la restricción de la negociación colectiva de materias prohibidas, de que no pueden ser materias de regulación de negociación colectiva, más específicamente la facultad de dirección y administración, y se ha entendido que dentro de esa expresión se comprendería, perdón, el poder disciplinario. Ahora bien, sí, lo que concuerda y me parece aparece bastante acertado, y lo más probable, que como estamos en tiempos de reforma, resulta bastante criticable esa norma, ya lo ha dicho la doctrina anteriormente, porque en el derecho comparado la negociación colectiva sí puede comprender el despido disciplinario en ciertas materias, como las que propone el profesor Domínguez, no solo la legislación española, sino que también en otros países europeos, y también es posible en el sistema del common law. Solo que en Chile, en base a la actual normativa, pudiera ser bastante dudosa esa posibilidad, o discutible en cierta medida. Y lo otro que es bastante controvertido, que expone el profesor Domínguez, y bien fundado, es respecto a cuál es el papel que tiene el reglamento interno en relación al despido disciplinario y el contenido ético jurídico del contrato de trabajo. Niega la posibilidad de que puedan concretarse el despido disciplinario, ¿cierto?, por infracción al reglamento interno, y expone muy buenas razones al respecto. Y lo mismo critica del contenido ético jurídico, criticándolo con esta posición que es bastante común en la jurisprudencia y doctrina nacional, siguiendo cierta posición española. En este caso yo también tengo que decir que tengo una posición que es contraria a esta, y que en cierta medida yo sigo también la posición que uno podría llamar mayoritaria en otro sistema, porque si uno ve en el mismo España, es cierto, existe una posición como la que señala el profesor Domínguez, pero también existe otra posición que admite, al menos en cierta parte, estos deberes. Y lo otro es que también en ciertos países también de la Unión Europea, como en la legislación italiana, está expresamente admitida esta posibilidad de ciertos deberes que emanan de la buena fe y que forman parte del contrato de trabajo. Y lo otro que hay que decir, que inclusive los sistemas del common law existen lo que se llaman los implied terms, que dentro de los cuales se admiten ciertos deberes que son de la esencia del contrato de trabajo, y que dicen relación con los deberes que acá se califican dentro del contenido ético jurídico, como los deberes de lealtad, de cooperación y otros similares. Pero no obstante esto, insisto, es una posición bastante fundada, que otros autores nacionales también tienen. No obstante que la Corte Suprema, también citando al profesor Domínguez, pero no sé si no comparte, citando una parte de su obra, pero no es su posición, vuelve a confirmar el contenido ético jurídico en esta sentencia que yo acabo de citar, y esa misma semana dictó 4 o 5 sentencias en similares términos, confirmando esta posición que viene ya de hace bastante tiempo. La Corte Suprema tenía fallos similares del año 2012, 2013, en términos similares. Pero es muy bueno que en cierta medida se exponga, no porque existe una posición mayoritaria, también seguir desarrollando las distintas posiciones que existen al respecto, o al menos cuestionar una institución o ciertos deberes que no hace mucho tiempo se daban como deberes que no merecían un mayor cuestionamiento,
en parte del contrato de trabajo. Y otra de las cuestiones que hay que tener presente aquí, que estas dos cuestiones, los puntos 5 y 6, también están muy vinculadas al concepto de empresa y al cuál es qué función y qué contenido tiene el contrato de trabajo. Porque, por ejemplo, en el caso de los deberes de la buena fe, en Italia es muy fuerte porque en Italia está muy admitido el contrato de trabajo-organización, es decir, que del contrato de trabajo nacen deberes del trabajador no solamente hacia el empleador, sino también respecto de otros trabajadores que están insertos en la organización productiva del contrato de trabajo, una posición que fue desarrollada por Mattia Persiani y que después le han seguido los autores posteriores de la doctrina italiana, ¿cierto? Otras cuestiones novedosas es el tema del incumplimiento del contrato de trabajo y la discapacidad es un tema muy novedoso. Han existido cierto desarrollo, pero no en el sentido del profesor Domínguez, la profesora Lanata ha expuesto al respecto del 161 bis, entre otros, pero el profesor Domínguez efectúa un desarrollo al respecto bastante interesante y original. Debo admitir ahí, y también haciendo cargo de las nuevas, posiciones asumidas a propósito de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha actualizado un poco, especialmente en Europa, qué ocurre con la extinción del contrato de trabajo respecto de personas con discapacidad, y particularmente el profesor Domínguez se pregunta si podrían o no originar un despido disciplinario, llegando a una respuesta negativa. Ahora bien, lo otro, que esta obra es bastante interesante porque precisamente atendida la cantidad de problemas jurídicos que desarrolla, en mi caso es posible identificar una serie de nuevas investigaciones que pueden suscitarse con motivo de esta obra tan interesante y tan completa. Porque no obstante que valga redundancia que sea completa, no por ello puede no originar nuevas investigaciones o desarrollar ciertos problemas que plantea en términos más profundos. Por ejemplo, una de las características, a mi entender, que no es desarrollada en forma completa en el libro y que es bastante relevante, es si el despido es un acto jurídico revocable o irrevocable. Pensemos en cierto error en la causal, en los hechos, y luego el empleador desea complementarlo. ¿Es posible eso? ¿O dejar sin efecto un despido disciplinario? Es un problema jurídico relevante. Tenemos sentencias recientes, de hecho en la misma Corte de Apelaciones de Concepción, a propósito de una indemnización que fue ofrecida en forma errónea, no a propósito del despido disciplinario, pero sí analiza el problema de la revocabilidad o revocabilidad del despido disciplinario. Y otra de las cosas que trata, y que yo he tratado un poco, pero estimo que falta mayor profundidad, es qué significa esto de la compatibilidad de la responsabilidad civil y el despido disciplinario. Porque el profesor Domínguez se inclina por una posición que es cierto, la responsabilidad disciplinaria tiene el despido disciplinario la facultad de sancionar, pero no de resarcir los daños que se pudiere originar a propósito de la conducta sancionada por el despido disciplinario. Y se inclina por una posición que es admitida de que, bueno, es compatible con la responsabilidad civil. Pero ahí surge una serie de problemas. ¿Qué tipo de responsabilidad civil es la que se originaría ahí? ¿Contractual o extracontractual? ¿Cuáles serían los tribunales competentes? Al respecto, yo he analizado jurisprudencia, hay muy poca, hay un fallo acá en Iquique en que se admitió la competencia en sede civil de responsabilidad, pero no ha existido un mayor desarrollo, y tampoco, al menos de lo que yo conozco, en la doctrina civil a propósito de estas situaciones en concreto, más allá de la responsabilidad extracontractual. Bien, y así podemos ver, perdón, otra serie ahí que por el tiempo no la vamos a poder exponer, pero que se efectúan una serie de
de problemas. El último es necesaria una reforma del despido disciplinario en Chile. El mismo autor hace presente que estas causales no han sufrido una modificación desde hace mucho tiempo. Han existido muchos convenios, tanto de la OIT como de la propia Organización de las Naciones Unidas, que están directa o indirectamente vinculadas al despido disciplinario. Uno de los temas que yo creo que falta, y no existe una causal que existió por allá de los 90, es sobre la ineptitud del trabajador por causal sobrevenida. Puede ser o no objeto del despido disciplinario, o es una causal objetiva, o la incapacidad para trabajar culpable. Pongamos el ejemplo de un deportista que debe mantener cierto peso y por malo hábito alimenticio se pone en una posibilidad de que no es posible que pueda practicar el deporte para el que fue contratado. Pensemos en otros casos en el trabajo a altura, en las compañías mineras, en que el trabajador en la gran altitud debe tener un determinado índice de masa corporal y por malo hábito no cumple con ese requisito y tiene que bajar de la faena para no poder ejecutar sus funciones. En esos casos, ¿procede el despido disciplinario por esa condición de salud del trabajador? Son cosas que la práctica ha demostrado que el sistema de terminación del contrato de trabajo no se hace cargo de ello. A lo que tiene que vincular también el deber de ajuste razonable que existe en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que tampoco ha sido desarrollado en el contexto de la relación de trabajo en Chile con suficiente profundidad, como ha ocurrido ya de hace bastante tiempo en otros países y especialmente en Estados Unidos, donde surgió esa doctrina en los años 70 del deber de ajuste razonable y que luego se expandió en los países del Common Law y finalmente lo adoptó la Organización de las Naciones Unidas. Así las cosas, bueno, a través de un cierto detalle podemos observar que estamos ante una obra bastante completa. A mí me llena mucho de satisfacción leer una obra como esta, porque insisto, a veces uno puede encontrar buenas obras. Es cierto que la doctrina nacional ha crecido mucho laboral, pero esta es una muestra de que todavía existe un campo y que personas como el profesor Domínguez están llenando de contribuir con nuevas obras originales, profundas, sobre materia. El derecho al trabajo, yo siempre he dicho, es un sinfín de problemas jurídicos relevantes que podemos solucionar y con una enorme influencia en la práctica. El profesor Domínguez ya tiene una influencia muy importante en la doctrina nacional y en los tribunales de justicia, inclusive la Dirección del Trabajo. Varios de sus trabajos han sido citados por los tribunales de justicia y por la Dirección del Trabajo. Y aparte por otros autores, lo que demuestra la seriedad de su trabajo que viene realizando, y a mí me consta, de los tiempos en que era estudiante, y si no me equivoco, de hecho antes de haberse titulado, había publicado un artículo, si no mal recuerdo, con el profesor Patricio Meilla sobre recursos de nulidad. Al parecer fue una de las primeras artículos, y quizá uno anterior, y cada una de sus obras siempre ha sido bastante original. Así que nada más resta felicitar al profesor Domínguez por esta gran obra, y no me cabe ninguna duda que van a venir otras, porque es un inalcanzable escritor y de muy buenas publicaciones que da un gusto leer, y no obstante tener muchas veces opiniones divergentes, porque de eso se trata el trabajo también científico, de poder debatir, de poder poner ideas y fundamentar cada una de las posiciones que uno tenga en contrario o bien en favor. Muchas gracias, señor Meyer. Bien, continuamos con esta presentación. A estos interesantes comentarios, es bueno destacar, a propósito de ya lo señalado por la profesora Rojas y que explicó de manera un poco más extensa el profesor Fernández,
señalar lo siguiente: el esfuerzo de este texto en generar una respuesta propia, laboral, a la noción de despido, yo creo que probablemente va a ser uno de un muy buen camino para iniciarlo y tratar de acotarlo. ¿Por qué? Porque hasta la hora nosotros hemos mirado el derecho contractual con un poco de desconcierto, porque a veces nos ha proporcionado unas soluciones que el derecho al trabajo no podía ofrecer, como por ejemplo el daño moral. Con entusiasmo nos fuimos al derecho contractual aludiendo a la teoría de la responsabilidad civil y la trajimos. A lo mejor aquí estas nociones que proporciona el profesor Domínguez va a permitir generar a lo mejor una respuesta en esa línea que nos enseña el profesor Barbagelata. Esto de los particularismos del derecho al trabajo, de cómo esta norma civil, que por ejemplo, si la traslado pura y simplemente al derecho al trabajo, nos diría: señores, no insistan con el daño moral porque ya las indemnizaciones están señaladas en el Código del Trabajo, luego no hay ausencia normativa, así que no vengan a hacer estas especulaciones. Sin embargo, la especulación al final se impuso. Y quizá este va a ser el camino, finalmente, un camino laboral, y con esa gran contribución del maestro uruguayo. Bueno, ya se han planteado algunas interesantes cuestiones respecto al texto, y por lo tanto es útil ahora escuchar a Álvaro respecto de su texto y ver cuáles, en su opinión, fueron sus desafíos más grandes y por supuesto, las conclusiones que obtiene de su trabajo. Profesor Domínguez. Gracias. Bueno, lo primero, cuando uno siempre piensa cómo van a ser los lanzamientos, sobre todo cuando uno escribe un libro, uno siempre piensa quizá el momento del lanzamiento y uno lo proyecta o lo imagina compartiendo con la gente que quiere, con la gente que ama, entre amigos, entre amigas, con tu padre, con tu madre, con tu compañera, con tu hijo, ¿ya? Con tus maestros y maestras que te guían. Pero lamentablemente la pandemia nos pone en una situación distinta, ¿ya? Y dentro de ese contexto es que quiero dar gracias a todas las personas que están escuchando o que nos van a escuchar después con la grabación, pero por sobre todo a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿ya? A mi alma mater, a mi universidad, por generar estos espacios e incentivos para poder cumplir con estos objetivos que uno se plantea en la vida académica, ¿ya? Pero en la misma línea también a las personas que te van guiando en el camino a la universidad, que no siempre es más cómodo y más agradable. Yo creo que todos los que estamos acá o pretendemos dedicarnos a la academia, ya siempre hemos encontrado un poco árido el camino, pero siempre hay personas que lo hacen más fácil en la misma universidad. Así que en ese sentido, agradecer a mis maestros, al profesor Mella, que está acá, que se hizo un tiempo de estar compartiendo con nosotros, al decano, al profesor Walter, por la amistad, por el cariño, por la confianza, y también al profesor José Luis Díez, que también está ahí conectado, que si bien él es un civilista, siempre le he dicho que es un civilista o un laboralista escondido de civilista, ¿ya? Así que gracias a todos ustedes y obviamente un montón de gente más en la universidad que te va ayudando y te va guiando en el camino. Agradecer a Raúl y a Irene, personas que obviamente no requieren presentación, por darse el tiempo, por estar acá compartiendo con nosotros y abordando de esta forma el libro. Así que gracias a los dos pues, también por el tiempo de leer este libro, que seguramente quizás era una lata verlo del computador por los problemas que hay de entrega del libro y todo. Así que le agradezco mucho el tiempo y el espacio. Y bueno, a toda la gente que está viéndonos a través de una pantalla, sobre todo a estas personas, porque tiene que ser bastante incómodo estar viendo esto sin un vino de honor o una copa de vino en la mano, ¿ya? Que es lo que se habitúa en estos contextos, ¿ya? Y bueno, contextualizando la verdad el trabajo realizado, ¿ya? El libro nace en un contexto bastante particular que ya se comentó, que es en el desarrollo de mi tesis doctoral. ¿Ya? En mis estudios de posgrado en la Autónoma de Barcelona, decidí enfocarme tanto en la maestría como en el doctorado a estudiar el despido como institución. Primero estudié el despido económico, ¿ya? Y luego en la tesis doctoral el despido disciplinario. Este es una readecuación de la tesis más resumida, ¿ya? Y bueno, agradecer a Xavier ahí, que fue mi profesor guía en la tesis, que me dio bastante flexibilidad y en lo que uno espera, la verdad, cuando está con un profesor en las tesis doctorales, ¿ya? Pero en ese sentido, el objetivo central que tuve cuando pensé en este libro y en este tema de investigación tenía un objeto, yo diría que político-jurídico, ¿ya? Incluso valórico, en el sentido de dotar de centralidad al trabajo, ¿ya?
a las personas que viven de su trabajo, hombres y mujeres que viven de su trabajo. Y es el eje central sobre el cual construyo la investigación, y creo que es bueno sincerar esa posición que asumo en el libro, ¿ya? Y en esa línea, el eje central sobre el cual discurre la investigación tiene que ver con analizar y criticar, ya sea la doctrina comparada, la doctrina nacional, y sobre todo el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el despido subjetivo en Chile, ya desde una lógica bastante particular, y es entender el despido como un acto de autotutela, de violencia privada, ¿ya? Y el ethos del derecho al trabajo ha pretendido someter o encauzar a estándares civilizatorios y democráticos, ¿ya? Causalizando el despido, procedimentándolo, ¿ya? Y en general evitar la arbitrariedad en el mismo, ¿ya? Y es dentro de esta lógica que construyo, finalmente voy desarrollando teórica, doctrinaria y jurisprudencialmente el despido, asumiendo una posición que, como bien lo dijo Raúl, es minoritaria. De hecho, la Suprema estaba sacando los cálculos entre 5 y 7 años atrás, que no había un pronunciamiento en materia de despido, y en la reciente sentencia lo que hace es que asume o reafirma esta tesis más conservadora, que entiende esta institución desde la lógica clásica, ¿ya? Y es que desde el derecho civil, del derecho a los contratos, del derecho de los iguales, y no desde el derecho del trabajo. Y es lo que esencialmente cuestiono en la obra. A pesar de que hay una cita, un trabajo que escribimos con Rodolfo hace un tiempo atrás, toma, como lo dijo Raúl, justamente la parte que no compartimos, ¿ya? Pero bueno, de eso se trata escribir, así que... Y bueno, gracias a todas las personas que están acá escuchándonos, así que nuevamente a las personas que compartieron el libro, lo comentaron, y bueno, ver qué podemos concluir o conversar a partir de esto. Vi que Irene hizo algunas observaciones, también Raúl, y ver si nos da el tiempo también para conversar el mismo. No sé si quieren interactuar también sobre lo mismo, así que les dejo ahí el micrófono a ustedes. Bien, profesora Rojas, le dejaron la propuesta. Está sin audio. Ahora sí. No, no, yo reitero mi felicitación al autor. El libro es una obra completa, sin perjuicio de lo que plantea el profesor Fernández, de que toda investigación va a generar nuevas preguntas, y de eso se trata la investigación académica. No podemos cerrar nunca un tema. Sin embargo, reitero mi interrogante al profesor Domínguez, que es muy precisa, pero es sobre el tema que más me convocó la atención, en cuanto que, reitero, la obra del profesor es sobre el despido disciplinario y las causas de despido disciplinario. Y en el primer orden, el sistema de despido disciplinario. ¿Cuál es la categoría que le otorga a las causas de despido indirecto? En cuanto el autor califica al despido disciplinario como, voy a leer la frase textual, como un acto de como constituye un acto de poder. Pues bien, cuando es el trabajador quien pone término al contrato de trabajo por despido indirecto, por las mismas causas, no por todas ellas, como bien sabemos, ¿cómo calificaría y si plantearía la misma respuesta que ha planteado respecto del despido disciplinario? Gracias, Inés. Bueno, ahí don Patricio, usted ahí modera, así que no sé si pasamos a otra pregunta o tratamos de verlo ahí. No, de inmediato, mejor de inmediato, para que se produzca este diálogo. No, lo que plantea Irene, bueno, la lógica al momento de construir la tesis central del libro, ¿ya? Tiene que ver con entender bajo parámetros distintos la posición que tiene el empleador y el trabajador, ¿ya? Y a partir de eso tomar una posición particular propia del derecho al trabajo,
y que es minoritaria en Chile, a pesar de que Raúl es una de las personas que creo que lo planteó, o lo ha planteado de la manera más detallada y más desarrollada en Chile, y quizás a nivel comparado, que sobre el poder disciplinario, pese de que hay varios puntos de encuentro y desencuentro entre ambas obras, ¿ya? Pero creo que es lo que da sustento teórico para analizar las causales de despido, ¿ya? Pero distinto es cuando se sitúa en la posición inversa, donde es precisamente la parte desigual, el que tiene menos poder, el que ejerce la posibilidad de terminar el contrato, ya unilateralmente, y es el trabajador. Por lo mismo creo que el despido indirecto tiene una naturaleza particularmente distinta a el despido disciplinario, sin perjuicio de que se reconduce por técnica legislativa a algunos supuestos causales que tiene el 160, pero es más que nada por una cuestión de técnica legislativa. Yo creo que la naturaleza jurídica es distinta y tiene que estudiarse desde la particularidad propia de quien vive de su trabajo, está en una posición desigual de poder y que lo habilita para el ejercicio del término del contrato. ¿Ya? En ese sentido, no tiene los mismos parámetros de interpretación, fundamentación, quizás regulatorios, pero no en cuanto a fundamentación, las lógicas propias del despido indirecto, pese a de que es una hipótesis causal extintiva. ¿Ya? Yo creo que no comparten los parámetros interpretativos de el despido disciplinario, sino que más bien se sitúa en la lógica de la ruptura unilateral por parte del trabajador. Y en ese caso es más cercano quizás a la renuncia y tienen que estudiarse sobre el paradigma o la garantía fundamental, el derecho fundamental de la libertad de trabajo, ¿ya? Y que finalmente daría sustento a la construcción del despido indirecto, que entiendo que no está desarrollado así en Chile, y generalmente cuando se estudia el despido indirecto o el autodespido es de una lógica más normativa y jurisprudencial, pero no en cuanto al fundamento. Yo creo que difiere totalmente y por lo tanto no son los mismos parámetros de estudio entre una y otra institución. Ya si bien se agrupan dentro de la lógica del despido por una cuestión conceptual, son totalmente distintos los parámetros definitorios, de fundamentación y alcance que incluso pueden tener las causales. ¿Ya? Vale, gracias. Profesor Fernández, ¿quiere agregar algo, parece? No, yo solamente después quería formular unas preguntas nomás, profesor Domínguez, pero comparto en cierta medida lo que se ha señalado. Mire, yo igual ahora estoy un poco fanático de un poco del derecho comparado, y lo que se hace bastante en el sistema en el common law de hace muchos años antes que nosotros, es que esto se asimila bastante, se asimila al despido en sí mismo, inclusive disciplinario, uno podría decir, porque allá se emplea la palabra constructive dismissal, ¿ya? Esa es la expresión que se utiliza, y se ha catalogado mucho en términos bastante similares a un despido disciplinario, en términos como lo ha razonado igual la doctrina y jurisprudencia más reciente en Chile, pero es cierto que tiene, como indica el profesor Domínguez, ciertas reglas en la forma de operar y en las formalidades, distintas. Pero es un tema que creo que merece una mayor actualización. No obstante, obras que ya existen en Chile al respecto, podría dársele una nueva lectura y una mayor profundización cómo se relacionan las diferencias y similitudes con el despido disciplinario. Bien. Bueno, profesor, yo no puedo agregar mucho porque recuerde que escribí ese artículo sobre la resolución del contrato por incumplimiento patronal. Ahí uno ve que el derecho al trabajo a veces acude a esta especie de hernias que se producen en el derecho al trabajo, y acude muy presuroso al derecho en algunos temas. Solo que después nos falta la otra parte ahora, es que es configurar una doctrina propiamente laboral a propósito de la experiencia que ocurre en todo tipo de derecho también. Si esto no es ninguna novedad, el ofrecer un derecho sistémico en general a un país, yo siempre pienso que es una muy buena idea. Bueno, ¿queda abierta alguna pregunta de alguno de los participantes o alguna intervención respecto del texto para continuar y ir terminando también esta... Profesor, ¿sí? si me permite, yo le quería hacer una pregunta al profesor Domínguez. ¿Puedo? Adelante, adelante. Sí, Sí. ya, claro. Bueno, de su obra, usted señala que la incapacidad laboral no pudiera ser objeto del despido disciplinario, lo trata especialmente a propósito del incumplimiento grave, si no me equivoco. Pero tengo dos preguntas vinculadas a ella.
¿cuál sería entonces es posible extinguir el contrato de trabajo por incapacidad laboral y cuál sería la causal entonces a invocar? Y en segundo lugar, ¿qué ocurre con la ineptitud física por conducta culpable del trabajador? ¿Procedería el despido disciplinario y por qué causal se encuadraría? Bueno, este es un punto que toco en la obra. Hago algunas precisiones en base a lo que comentaste hace un momento atrás. ¿Ya? Yo creo que la normativa actual no da el espacio para terminar el contrato de trabajo a partir de la incapacidad física, ¿ya? Del trabajador, ya sea independientemente de cuál es el motivo que da origen a la misma. ¿Ya? Yo creo que sería discriminatorio. Y que incluso no se condice con tratados internacionales que tú bien comentaste cuando hiciste alusión precisamente a este tema al comentar el libro. ¿Ya? Y en ese sentido, yo creo que para que exista quizás una causal tendría que derechamente el legislador entrar a construir la causal. Y ahí es una cuestión de política legislativa y de una opción valórica de cuál es el rol que van a tener precisamente determinados grupos en la sociedad, puesto que puede significar, desde el punto de vista de la técnica legislativa, incluso discriminación. ¿Ya? Yo lo veo muy difícil de hecho creo que no existe causal alguna que habilite el término del contrato de una persona por incapacidad sobrevenida o originaria, ¿ya? Para cumplir con sus obligaciones laborales. Creo que sería discriminatorio desde cualquier punto de vista en base a nuestro ordenamiento jurídico actual. Incluso en ordenamientos jurídicos donde sí se habilita y que se entiende fuera de la dinámica del despido disciplinario o el despido subjetivo, sino que se entiende como una causal objetiva de extinción. ¿Ya? Yo creo que no sería hoy dialogante con los compromisos internacionales que ha asumido Chile o que están a lo menos en el derecho internacional validados, yo diría que casi como norma universal. ¿Ya? Podrían darse algunas situaciones particulares, pero ya son casos de laboratorio que difícilmente se pueden extrapolar. ¿Ya? Como el caso que tú hablabas del futbolista, ¿ya? Y que precisamente ahí son relaciones que incluso tienen un contexto distinto, ¿ya? En el cual se van formulando. Entonces es difícil construir a partir de esos casos de laboratorio quizás una respuesta generalizada. ¿Ya? Pero concretamente yo creo que no. Yo creo que no es posible en nuestro modelo actual y me atrevería a decir que una reforma legislativa en ese sentido sería inconstitucional. ¿Ya? Bien. A ver, estamos, parece, llegando como al final. Me gustaría, no sé, dejar la palabra a nuestro invitado, a Irene, a Raúl después y a Álvaro para unas palabras de cierre. Y después voy a dejar al decano al final. Irene. Me he referido solo al autor en esta presentación, pero debo también referirme a la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción por la posibilidad que ha otorgado al desarrollo de las diversas disciplinas jurídicas y particularmente la disciplina del derecho del trabajo. Veo que aquí en esta sesión están presentes los integrantes del Departamento de Derecho del Trabajo, además de otros académicos, y comparativamente es un número bastante importante de académicos que están dedicados al estudio del derecho del trabajo, lo que no sucede en todas las universidades, y estoy hablando de universidades públicas, universidades tradicionales. Mis felicitaciones por el empeño en el desarrollo de esta disciplina jurídica. Y aquí lo que hemos presenciado en el día de hoy, en lo que el acto en el que hemos participado, demuestra los resultados de este esfuerzo por el desarrollo del derecho del trabajo. Una nueva obra, una obra completísima sobre una materia relevante en el ámbito del derecho del trabajo y una de las más relevantes. Mal que mal, como se ha señalado en nuestra disciplina, la eficacia misma de las normas del derecho del trabajo dependen en definitiva del sistema de terminación del contrato de trabajo. Y por tanto estamos hablando de la eficacia que va a tener el conjunto de estas normas que sin una buena articulación de las mismas podría quedar solamente en letra muerta. Reitero mis felicitaciones a Álvaro, es una obra que desconocía
me llevé una muy buena sorpresa, no sabía que llegaba con esa profundidad en el análisis y va a ser una referencia en el tiempo que sigue. Y no solamente una referencia en el contenido mismo, sino que una referencia de cómo se debe investigar en el derecho del trabajo y en general en las diversas disciplinas jurídicas. De hecho, señalé que cada uno de los estudios sobre el análisis de las causas de determinación es una monografía en sí, y por tanto es un instrumento para a considerar cuando nuestros alumnos de pregrado y particularmente de posgrado a nivel de magíster acometen una investigación o una tesis de magíster por primera vez. Esta es una forma en que se efectúa el análisis del derecho del trabajo. Felicitaciones. Gracias. Gracias, profesora Rojas, por su palabra. Dejo al profesor Fernández para las palabras de cierre. Sí, bueno, también hago mía las palabras de la profesora Rojas en cuanto al sorprendente desarrollo que ha tenido la facultad en materia de derecho del trabajo desde hace mucho tiempo, de parte del profesor Domínguez y sus maestros y el departamento que ya existía cuando yo estudiaba, y que vemos que no solo en la propia universidad se han formado nuevos profesores, sino que también otros profesores de Derecho del Trabajo hacen clase en otras universidades o han tenido un desarrollo destacado en esta disciplina y en la que sin duda los profesores de este departamento han contribuido enormemente. Y el profesor Domínguez, en cierta medida, aparte de su esfuerzo individual, porque siempre es difícil eh, formar, elaborar una tesis y además trabajar, porque él también trabajó y eso es bastante trabajo, bastante esfuerzo. Yo en mi mismo caso, uno se siente identificado porque muchas veces tiene que sacrificar fin de semana para poder cumplir con las actividades canales, también tiene una abundante actividad, un destacado abogado ejerciente, no es solo un académico. Y eso es valorable, como decía un autor español, mientras cierta medida para valorar la conexión entre lo práctico y lo profesional, decía que iba a ser mejor académico mientras mejor profesional fuera, y iba a ser mejor profesional mientras mejor académico fuera. Y eso el profesor Domínguez lo encarna al combinar la práctica y la academia. Así que simplemente reiterar mis felicitaciones por la obra que ha elaborado y que seguro van a venir muchas más o desarrollo de esta propia investigación, y también felicitar al departamento y a la facultad, que me consta ha prestado apoyo a que se renueve la planta con ya bastantes profesores jóvenes, como el profesor Domínguez y también el profesor Rosa, dos jóvenes y destacados académicos del Departamento del Derecho del Trabajo, y también otros académicos jóvenes de la facultad, y eso también es muy bueno. Muchas gracias, señor director. Profesor Fernández, antes de dejar la palabra a Álvaro, destacar simplemente que el trabajo de Álvaro es quizá el fruto aquí de dos decanos que vemos aquí. Es José Luis Díez, que fue decano en nuestra facultad, y durante su mandato fue que ingresó Álvaro, recuerdo muy bien ese concurso. Siempre hemos tenido la colaboración del profesor Barría también, que está aquí presente, estoicamente escuchando el derecho al trabajo, pero él también ha estado en nuestra maestría, así que nos soportará un poco más. Y el profesor también Diego Rosa, que también él forma parte junto con Álvaro de la esperanza que nosotros tenemos de naturalmente hacer una contribución muy potente con la ayuda nuestra. Bueno, profesor Domínguez, lo dejo para la palabra de cierre y luego finalmente va a cerrar esta reunión el profesor Walter, nuestro decano. Profesor Domínguez. No, bueno, gracias. Emocionante, la verdad, escuchar a amigos, amigas, pero sobre todo académicos y académicas del nivel más alto, hablar también de mi libro. Así que solamente decir las gracias.
por haberse dado el tiempo de estar compartiendo con nosotros y reiterar los agradecimientos que creo que uno siempre tiene que dar, humildemente, en el camino a la universidad, ¿ya? Es difícil, es complejo, pero con las personas que están ahí y que te abren las puertas, uno siempre tiene que estar agradecido. Así que las gracias a mis profesores, a don Patricio, que está ahí, a don Rodolfo, que tenía una relación anterior a que ahora fuera mi jefe, ¿ya? Hay una relación de amistad, de cariño ahí de muchos años, y las gracias a ellos y obviamente también a quienes lo han antecedido, a José Luis, que fue mi profesor de Derecho Civil. Todavía recuerdo cuando tomé ese ramo que me marcó mucho, que era sobre responsabilidad, y ahí me metí al mundo de los accidentes del trabajo, así que vi esa conexión, así que siempre por la rigurosidad, por el ejemplo que ha dado el profesor José Luis, ha sido muy grato, y también otras personas que están ahí, como la profesora Verónica, que la veo que también está conectada, que fue mi profesora de Derecho Ambiental, así que también me interesé bastante por el Derecho Ambiental, pero encaucé por el Derecho Laboral, afortunadamente. Muy doloroso quizás para la profesora Verónica, pero mi corazón está ahí en el derecho al trabajo, así que gracias, y seguramente muchos académicos y académicas que están ahí, que hacen el camino más fácil a la universidad. Así que gracias totales, y que estén bien, y esperemos pronto vernos para compartir, ya no de manera virtual, sino que presencial. Así que un abrazo a todos y todas. Profesor Domínguez, gracias. La profesora Delgado a mí me dio las gracias porque tú te habías venido al departamento, dijo, así que se libraron. Así que estoy muy contenta que tú estés acá. Profesor Walter, y bueno, vamos a proceder al cierre. Sí, gracias, profesor Mella. Bueno, siguiendo el saludo del profesor Domínguez, esto da cuenta que el derecho al trabajo no está en el borde de la cornisa, ni está a punto de caer, como más de alguna vez se dijo. Gracias, amigo y profesor Álvaro Domínguez, y muy especialmente a Irene y a Raúl, que nos acompañan, con quienes nos une una entrañable amistad. Gracias a todos, buenas tardes. Profesora Delgado, buenas tardes, qué bueno que haya aparecido. Nosotros le sacamos a este profesor, si no habría tenido un problema. No, al revés, ha sido bien acogido acá en nuestro departamento. Bien, Catherine, parece que estamos listos.